estimados estudiantes, en la unidad 3 vamos a centrarnos en este primer tema donde vamos a identificar y a conocer las distintas metodologías de evaluación económica para la medición de impactos. En este caso nos vamos a concentrar en aquellas mediciones donde no existen mercados identificados. Esto, en pocas palabras, consiste en aplicar metodologías de evaluación económica donde no se tiene claridad de los mercados donde está actuando el proyecto. Esta medida de evaluación contingente, como su nombre, como indica prácticamente, conocer la disposición a pagar que tienen los beneficiarios, ¿cierto?, de acuerdo a los bienes y servicios que va a ofrecer el proyecto. Esta evaluación contingente es un tipo de evaluación más compleja, metodología más compleja, dado que se tiene que recurrir a un instrumento de recolección de información. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué se tiene que aplicar una encuesta o un cuestionario de preguntas, cierto? Porque estamos hablando de que vamos a medir los impactos en un mercado no identificado, es decir, donde no existe suficiente información de la oferta y de la demanda, o no existe suficiente información cuantitativa que nos permita conocer objetivamente la medición de los impactos. Entonces, en este caso, al aplicar las encuestas, se van a formular preguntas relacionadas con la disposición a pagar, es decir, conocer de los beneficiarios cuánto están dispuestos a pagar, ¿cierto?, por X bien o X servicio. Ojo, cuando hablamos de conocer la disponibilidad a pagar de X bien o X servicios, son bienes o servicios asociados a la oferta o al producto que va a ofrecer, valga la redundancia, que va a ofrecer el proyecto. Un ejemplo, si nosotros vamos a ejecutar un proyecto de la construcción de una vía terciaria o una vía secundaria o principal, ¿cierto? En este caso, si se aplica la evaluación contingente, la idea es conocer, ¿cierto?, cuánto están dispuestos a pagar los beneficiarios del proyecto en temas asociados a impuesto por valoración, ¿cierto? En este caso, ustedes saben que cuando una vía pasa por una comunidad, esta vía tiende a valorar los predios, ¿cierto?, a valorar el territorio, a darle un mayor precio al suelo, dado que se van a generar unas condiciones, ¿cierto?, que dinamizan el territorio en temas de comercio, en temas de movilidad, y por ende eso conlleva a que los predios que están alrededor del proyecto, que estarían alrededor del proyecto, presentaran o generaran o se hicieran más atractivos en términos económicos, dado que se van a construir o se van a formular o a ejecutar proyectos que mejorarían la condición visual, la condición de movilidad o de bienestar en el territorio. Entonces, esta evaluación contingente lo que busca es, con un conjunto de preguntas, conocer la disposición a pagar, ¿cierto?, que tendría o que tiene la población beneficiaria en caso de ejecutarse el proyecto. Cuando hablamos por otra parte, cuando hablamos de los costos de mitigación, esto principalmente está asociado al costo máximo que estaría dispuesto a cubrir los beneficiarios de proyectos para reparar un daño, ¿cierto? Otra metodología importante que se da mucho en temas ambientales está asociado a los precios hedónicos. Esto principalmente se asocia a
identificar los precios que miden un bien o un servicio caracterizados por por factores, en este caso, intangibles. Por ejemplo, cuánto los precios hedónicos se asocian a identificar el precio que está influenciado por ejemplo, la belleza del territorio, la seguridad, en este caso, la ausencia de ruido, ¿cierto? Es decir, el precio no solamente estaría determinado, de ese bien no estaría determinado únicamente por la cantidad demandada, sino también por otros variables asociados a la calidad del bien o servicio, que en este caso se asocian a elementos sí, como le dije anteriormente, de la visual. O sea, hay bienes que se determinan por la visual que tiene por ejemplo, estamos hablando de proyectos de vivienda. Un ejemplo, una vivienda no solamente depende de los costos, su precio de vivienda no solamente depende del costo de primarios o de los costos directos, sino que también existen otros costos asociados al ambiente donde se encuentra, a lo que observas desde tu vivienda, ¿cierto? A la seguridad donde se encuentra, a la comodidad, a la calidad del aire, ¿cierto? Y los costos de viaje están asociados principalmente a proyectos de movilidad, donde se identifican los costos que están dispuestos a cubrir los beneficiarios en caso de costos de viaje, ¿cierto? En este caso, para transporte público, para transporte particular, cuánto es el costo, ¿cierto?, de viaje en caso de que se ejecutara el proyecto que asumiría la sociedad para llevar a cabo, para tener uso de los servicios que ofrecería el proyecto. En ese orden de ideas tenemos estas 5 metodologías, y en el desarrollo de esta unidad nos vamos a concentrar en el ahorro de costos, en la evaluación de contingentes y en los costos de viaje, ¿cierto? Que son como los costos de mitigación también son unos métodos bastante aplicados. Ya los precios hedónicos sí se da, por ejemplo, los precios hedónicos en este caso lo podemos identificar a través de una evaluación contingente, ¿cierto? Preguntas que nos lleven a responder bienes, que nos ayuden a responder o a calcular los precios hedónicos de un bien o un servicio. Entonces aquí nos vamos a concentrar principalmente en el ahorro de costos, evaluación contingente y costos de viaje. En la siguiente diapositiva vamos a conocer qué son las preferencias reveladas y declaradas. Esto está asociado mucho a las metodologías que vimos anteriormente de costos de viaje, ahorro de costos, ¿cierto? Entonces, las preferencias reveladas, como su nombre lo dice, lo que se busca es conocer de la población beneficiaria, ¿cierto? Esas preferencias que tienen los beneficiarios del proyecto a través de la evaluación contingente, ¿cierto?, de los bienes o servicios a consumir. Aquí lo que se busca con estas preferencias reveladas es conocer y medir un término técnico en economía que se llama disposición a pagar, ¿cierto? Esto es un término que se utiliza y que se usa en economía para conocer la disponibilidad que tienen los consumidores a pagar de acuerdo a unas condiciones, a un contexto, ¿cierto? Esta disponibilidad a pagar prácticamente se conoce, ¿cierto?, en la curva de demanda, donde nosotros tenemos la demanda, ¿cierto? Hay unos distintos bienes, hay unos distintos precios, ¿cierto? Aquí cada uno de estos puntos de la curva representa una relación del precio por la cantidad demandada, entendiendo que la curva de demanda es una relación negativa entre el precio y la cantidad demandada, que es una relación negativa o indirecta, que en la medida en que disminuyen los precios, las cantidades demandadas aumentan. En la medida en que disminuyen los precios, las cantidades demandadas aumentan. Esto, ¿a qué nos lleva? A
a conocer, lógicamente, algo que se llama la ley de demanda, ¿cierto? Que la ley de demanda dice que los consumidores, ¿cierto? En un mercado, los consumidores tienden a aumentar sus cantidades demandadas en la medida que disminuyen los precios. Ahora, ¿dónde identificamos la disponibilidad a pagar? En la curva de demanda. Esta la identificamos principalmente, ¿cierto? La identificamos en la curva de demanda. Nosotros tenemos aquí prácticamente la curva de demanda, ¿cierto? Y si nosotros nos ubicamos en este punto, donde tenemos un precio y unas cantidades demandadas, en este caso, la disponibilidad a pagar de este consumidor es P1. Está disponible a pagar P1 a esta cantidad. Un consumidor, ¿cierto?, está dispuesto a pagar P2 a esta cantidad y así sucesivamente. Entonces la disponibilidad a pagar es el precio efectivo que paga el consumidor por la obtención de un bien, la cantidad de bienes y servicios. Ahora, este punto que se observa aquí máximo es lo que uno le llama la disponibilidad a pagar máxima. Es decir, lo máximo que está dispuesto a pagar un consumidor por la cantidad de un bien o servicio. En este caso, si se ofrecen 0 cantidades, o sea, si prácticamente si se regala cierta cantidad, lo máximo que está dispuesto a pagar el consumidor sería este precio, ¿cierto? Este sería el precio máximo. Y ya la disponibilidad a pagar sería toda esta área sombreada, que corresponde a P1, Q1. ¿Cierto? La disponibilidad a pagar de este consumidor sería esta área sombreada, ¿cierto? La disponibilidad a pagar del consumidor 3, del consumidor X, porque no podemos decir que cada uno representa un consumidor, sino un conjunto de consumidores, ¿cierto? Esta sería la disponibilidad a pagar. Entonces, en pocas palabras, para resumir, la disponibilidad a pagar es lo que se ubica, ¿cierto? El área que se ubica por debajo de la curva de demanda, ¿cierto? Esto es lo que uno le llama la disponibilidad a pagar, ¿cierto? Entonces, esto es lo que busca las preferencias reveladas: medir, identificar esta área y darle un valor económico. Ese valor económico quiere decir que en la medida en que aumenta, vamos a borrar aquí para que se vea más claro, en la medida en que aumenta la disponibilidad a pagar, ¿cierto? En la teoría de bienestar, ¿cierto? Si yo estoy ubicado aquí, en la medida en que este consumidor aumenta sus cantidades demandadas, la economía de bienestar dice que a mayor consumo, mayor bienestar, ¿cierto? Entonces, si la sociedad observa que por la fuerza de oferta y demanda está disminuyendo el precio, esto tiene una tendencia a aumentar las cantidades demandadas, es decir, aumentar el consumo. Y se da esta relación, ¿cierto? A mayor consumo, mayor bienestar. Este concepto, ¿cierto?, es la que prácticamente nos permite suponer que existe un mayor bienestar, ¿cierto? ¿Cuándo hay mayor bienestar en una sociedad? Cuando hay mayor consumo de bienes y servicios. Y ese mayor consumo, ¿dónde lo identificamos? A través de la disponibilidad a pagar. Si este disponibilidad a pagar aumenta, tienen que aquí esta área aumenta. Si el precio disminuye, aumentaría toda esta área, ¿cierto? Si sigue bajando el precio, las cantidades demandadas disminuyen, es decir, aumento del consumo y aumenta el área,
¿cierto? Entonces fíjense que ahí nos permite identificar la disponibilidad a pagar. Eso lo observamos a través, mejor dicho, las preferencias reveladas nos ayuda a determinar la disponibilidad a pagar del consumidor. Y cuando hablamos de las preferencias reveladas, bueno, anteriormente, se me olvidaba que las preferencias reveladas, como dices aquí, ¿cierto? Se basa en conocer los comportamientos observados, ¿cierto? En mercados reales o relacionados. Entonces, las preferencias reveladas lo que busca es determinar ese comportamiento de la disponibilidad a pagar. Y nos ayuda, si se dan cuenta aquí, las preferencias reveladas se relacionen con la metodología del costo de viaje, precios hedónicos, ahorro de costo y costo de mitigación. En conclusión, cuando se aplica el método de costos de viaje, precios hedónicos, ahorro de costo, costo de mitigación, estamos inclinándonos sobre una metodología de preferencias reveladas. Y cuando estamos aplicando preferencias declaradas, ¿cierto? No estamos diciendo que este es el método, no. Los métodos son cada uno de estos que están aquí. Esto sería más que todo la parte teórica de la metodología, es decir, existen metodologías a través de preferencias reveladas y metodologías a través de preferencias declaradas. Las preferencias declaradas, aquí vamos a encontrar la evaluación contingente, ¿cierto? Esta evaluación contingente, en este caso nosotros acudimos al concepto técnico de la economía, que es conocer y medir el excedente del consumidor, ¿cierto? Vamos a las preferencias declaradas. Aquí vamos a conocer el excedente del consumidor. ¿Cierto? Y el excedente del consumidor está muy relacionado con el concepto de la disponibilidad a pagar, ¿cierto? En este caso, su curso de Fundamento de Economía, el excedente del consumidor es la diferencia entre lo que realmente paga el consumidor en el mercado versus lo que está máximo dispuesto a pagar, ¿cierto? En pocas palabras, el excedente del consumidor, ¿cierto?, es igual al precio máximo que está dispuesto a pagar menos el precio real que paga. Entonces, ¿cuál sería el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor? P1, que es este. ¿Y cuál es el precio real que paga? P sub 0. Pongamos un ejemplo. Si ustedes van a comprar una libra de carne, un ejemplo de excedente del consumidor, ustedes están dispuestos a pagar como máximo por la libra de carne 10,000 pesos, ¿cierto? Eso es lo máximo que ustedes están dispuestos a pagar por una libra de carne. Pero cuando ustedes van a la tienda y compran la carne, ¿cierto?, observan ustedes que se paga 8,000 pesos por la libra de carne, ¿cierto? Aquí el precio máximo es 10,000 y el precio real pagado en el mercado fue 8,000. Esa diferencia entre 10,000 y 8,000 es lo que uno le llama excedente del consumidor. Y ese excedente del consumidor en este caso sería 2,000. ¿Este 2,000 qué significa? Son dos. O sea, es la cantidad, ¿cierto?, de dinero que se evita gastar el consumidor por el precio real que pagó en el mercado. En pocas palabras, cuando hay excedente del consumidor, estamos hablando de hay bienestar en el consumidor, ¿cierto? Cuando este excedente aumenta, en la medida en que aumenta el excedente del consumidor, aumenta el bienestar. Esto en otras palabras, ¿qué quiere decir? Entre más bajos sean los precios y mi disponibilidad a pagar sea mayor, yo voy a obtener mayor bienestar, ¿cierto? Es decir, si yo tengo disponibilidad a pagar por una libra de carne 10,000 pesos, pero máximo 10,000 pesos, pero en la economía observamos que los precios de la carne es menor a esos 10,000, ahí estamos observando un excedente del consumidor que sería la utilidad, ¿cierto?
de que se mide en términos de bienestar. A mayor excedente del consumidor, mayor bienestar. Entonces, ¿cuál sería el excedente del consumidor? Esta área es lo que uno le llama lo que está por debajo de la curva de oferta, de la curva de demanda, ¿cierto? Esto es lo que uno le llama excedente del consumidor. Entonces, en la medida en que disminuyen los precios, este excedente del consumidor disminuye, ¿cierto? Entonces, si este precio ya no es P0, sino P2, y me ubico aquí, fíjense que hay un aumento de las cantidades y hay una disminución del precio. Al disminuir el precio, aumentan las cantidades y este excedente, que era este triángulo rectángulo, se amplía. Miren que ya no sería solo esta área, sino que se tiene en cuenta ahora, hay un aumento del exceso del consumidor, que sería esto que estoy rayando aquí de amarillo, ¿cierto? Miren que entonces sería la suma de este rectángulo más este triángulo rectángulo, ¿cierto? Es el aumento del excedente. Al aumentar el excedente, ¿cierto? Al aumentar el excedente del consumidor, entonces allí se da un aumento del bienestar. Eso en términos ilustrativos, en una curva de demanda, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a calcular, vamos a medir los efectos de un proyecto, ya sea por preferencias reveladas o preferencias declaradas, y en este caso tenemos que podemos conocer o medir el bienestar, ya sea conociendo la disponibilidad a pagar o conociendo los excedentes de los consumidores, que en este caso sería, para los consumidores, excedente del consumidor, ¿cierto? Aumento de la utilidad, y para los productores sería excedente del productor, ¿cierto? Que sería aumento de sus ingresos. Y excedente y disponibilidad en el productor no se le llama disponibilidad a pagar, sino disponibilidad mínima a recibir, ¿cierto? Lo mínimo que está dispuesto a recibir el oferente, ¿cierto? Para la parte de el perfil del productor. Y esto tiene que ver con preferencias reveladas, y en preferencias declaradas conocer los excedentes del productor, ¿cierto? Que a medida que aumenta ese excedente, aumenta el bienestar del consumidor. Eso lo vamos a ver en los ejercicios prácticos ya de la segunda videoclase. Parece que llevamos 29 minutos. Sí. Okay, no, ya creo que ya en 10 minutos ya terminó. Bueno, la metodología de los conceptos se utiliza para estimar, como lo dijimos anteriormente, los beneficios, bajo el supuesto que el beneficio generado será igual por lo menos al ahorro en recursos logrado con la ejecución del proyecto. Esto tiene que ver con la metodología de ahorro de costos. ¿Cuánto se ahorra la sociedad en caso de ejecutar el proyecto? ¿Cierto? Pongamos un caso práctico y real. El sistema Metro de Medellín, por su ejecución, le ahorra a la sociedad del área metropolitana recursos económicos en gastos de salud, ¿cierto? En gastos de accidentes de tránsito, en gastos de transporte, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, ¿cuánto se ahorra una persona, ¿cierto? En movilidad cuando está en ejecución, o ahora que se está ejecutando, ¿cierto? Y el tiempo que lleva el Metro de Medellín. ¿Cuánto se ahorra la sociedad del área metropolitana con el Metro de Medellín en la disminución de accidentes? Entre más se use el sistema, lógicamente se deja de usar el transporte particular y hay menos, bueno, se busca que haya menos vehículos en las carreteras y por ende se presenten menores índices de tasas de accidentalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto se ahorra la sociedad por esa disminución de accidentes, ¿cierto? Por la puesta en marcha del proyecto Sistema Metro de Medellín, y así con otros proyectos, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de un alcantarillado fluvial. ¿Cuánto costo de daño ahorrado por menos inundaciones?
daños de vivienda y prevención de enfermedades, ¿cierto? Esto vamos a irnos nuevamente a la ciudad de Medellín o en otro territorio de Colombia, vamos a irnos a La Mojana, ¿cierto? O a la ciudad de Barranquilla, donde hay un problema de arroyos, ¿cierto? Bueno, los arroyos no solamente se dan en Barranquilla, pero en otros territorios de Colombia también se dan inundaciones porque no existe un alcantarillado fluvial, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto se ahorra la sociedad por llevar a cabo un alcantarillado, por poner en funcionamiento un alcantarillado en inundaciones, daños de vivienda y prevención de enfermedades? Miren que aquí, con la metodología de ahorro a costo, nos ayuda a determinar, ¿cierto?, esos beneficios. En este caso sería un beneficio porque se está ahorrando por esos efectos de no contar con un alcantarillado fluvial. Calidad del agua. Aquí para proyectos de, por ejemplo, un acueducto, ¿cierto?, que cumpla con los estándares de calidad del agua, cuánto se ahorra la sociedad, ¿cierto?, en tratamiento, agua embotellada y costos médicos por enfermedades. En este caso, al poner en funcionamiento un sistema de agua potable en un territorio, ¿cierto?, cuando no existía ese sistema de acueducto, las personas tenían que gastar para tratar esa agua, ¿cierto? Lo mismo comprar agua embotellada, es decir, ir a las tiendas, al supermercado, donde pudieran comprar agua de buena calidad, y lógicamente, si no existiera ese sistema de acueducto, por esa disminución de la calidad del agua se presentan enfermedades, ¿cierto?, por el consumo de agua no tratada. Entonces, al existir el proyecto, se ahorran costos en tratamientos, en compra de agua embotellada, un ejemplo, y en costos médicos. ¿De acuerdo? Seguimos con la metodología de mitigación. Se basa en la idea, ¿cierto? Aquí en este caso prácticamente, aquí lo que busca es determinar el costo de un daño. Será como máximo el costo necesario para repararlo o evitarlo. Aquí lo que se busca medir es el costo, ¿cierto?, de asumir el costo máximo, ¿cierto?, que llevaría reparar o evitar un daño, ¿cierto? Asumo que el costo no puede ser mayor, ya que se utilizaría la medida de mitigación. Esto aquí, el proceso, ¿cómo sería? Identificar el daño, ¿cierto?, cuantificarlo y medir la mitigación. Aquí lo que se busca es determinar el impacto negativo del proyecto, calcular esos costos o ese impacto a costos a precio económico y definir la acción correctiva necesaria. Supongamos que un proyecto de movilidad o de construcción de una carretera conlleva a destruir un área determinada de hectáreas de bosque, un ejemplo. Allí se da una tala de árboles, ¿cierto?, que tiene una afectación ambiental. Esa tala de árboles, ese impacto negativo por talar los árboles, se debe determinar el impacto, ¿cierto? ¿Qué daño le genera a la sociedad talar los árboles? Calcularlos a precios económicos y, lógicamente, qué medidas o estrategias se van a aplicar por talar los árboles. Es decir, no sé si ustedes observan que cuando un proyecto llega a un territorio y se encuentra en un área que va a afectar cierta hectárea de árboles, deben determinar, afecta a la fauna y la flora, ¿cierto? O sea, ahí afectan el ecosistema de los animales que están allí, de las mismas personas que habitan allí. Entonces, por la tala de esos árboles, el proyecto debe definir cuánto cuesta esa tala de árboles y qué acción de mitigación van a ejercer por la tala de esos árboles. Cuántos árboles van a sembrar por cada árbol talado, ¿cierto? Esos son, por ejemplo, medidas que muchos gobiernos aplican cuando proyectos deben talar árboles. Bueno, si usted va a talar
tantas cantidades de árboles, por cada árbol debe sembrar tantos árboles, ¿cierto? Y conservar como mínimo esas condiciones de la forestación, más que todo. Deforestan y deben forestar, ¿de acuerdo? La metodología de precios hedónicos, prácticamente como lo dijimos en la principio de la diapositiva, de la presentación de la videoclase, esto es un precio de mercado, determinar un precio de mercado que está en función de distintas características, ¿cierto? Entonces aquí esto es una fórmula para calcular ese precio hedónico. El precio de mercado está afectado por, bueno, este es el precio autónomo, esto es una variable autónoma, pero aquí tenemos Q1, que sería la variable 1, Q2, Q3, Qn, que sería los factores o las características por las que está influenciado el precio de mercado. Entonces, aquí observamos que PM es igual a A sub 0 más A sub 1 Q sub 1. Esta A sub 1 es el coeficiente de cambio, el coeficiente. Es decir, cuánto cambia el precio de mercado cuando se afecta esta variable. Cuánto cambia el precio de mercado cuando se afecta esta variable, y así sucesivamente. Es lo que uno le llama coeficiente de variación. Entonces, aquí tenemos la variable dependiente, que es el precio de mercado, y la variable independiente, que es cada una de estas características. Entonces, los precios hedónicos son determinar el precio de mercado de un bien influenciado por diversos factores, ¿cierto? Como lo dijimos anteriormente, el precio de una vivienda puede estar influenciado, por ejemplo, por la cantidad demandada. Q1 sería la seguridad del territorio. Q2 sería el ambiente donde se encuentra la vivienda, por ejemplo, la vista, ¿cierto? Si estás viendo mar, si estás viendo montañas, si estás viendo edificios, si estás viendo zona industrial, ¿cierto? Entonces, los precios hedónicos consisten en determinar un precio de mercado influenciado por varios factores que afectan ese precio, lógicamente. Requisitos para determinar los precios hedónicos: que exista un mercado, es decir, que existan oferta y demanda, que sea un bien con gustos y preferencias constantes y que sean precios competitivos, ¿cierto? Es decir, prácticamente estamos hablando que para poder aplicar precios hedónicos debemos garantizar que exista oferta y demanda, es decir, fuerzas de oferta, fuerzas de demanda, gustos y preferencias, y que prácticamente exista competencia. Al existir competencia, lógicamente vamos a identificar las características que influyen en el precio de mercado. ¿Dónde se aplican estos precios hedónicos? Cuando lo podemos encontrar en proyectos de vivienda, proyectos ambientales y proyectos recreacionales. En este caso, aquí podemos aplicar para calcular el bienestar a través de precios hedónicos. Metodología de costos de viaje. Esta metodología de costos de viaje se basa en conocer, ¿cierto?, los costos de transporte, ¿cierto?, que implica la puesta en marcha de un proyecto y en este caso de recreación. Prácticamente aquí lo que se hace es identificar dónde se va a ubicar el proyecto, ¿cierto? Se traza un círculo concéntrico para identificar las diferentes, supongamos si el proyecto se ubica hacia el norte, un ejemplo, entonces, ¿qué comunidades se benefician, ¿cierto?, del proyecto, ¿cierto? Entonces uno aquí, donde se trazan triángulos de movilidad, ¿cierto? Bueno, aquí en este caso se llama un triángulo, pero el círculo concéntrico lo que ayuda es ilustrar, ¿cierto?, dónde se ubica el proyecto y qué alternativas de movilidad hay o de viaje para llegar a ese centro de recreacional. Hablando de un proyecto recreacional, lógicamente. Se aplican encuestas para este proyecto de costos de viaje este corresponde a las preferencias declaradas, y se arma y se construye una curva de demanda. Esta curva de demanda, lógicamente, lo que uno va a determinar es
¿cierto? Lo que uno va a determinar es la disponibilidad a pagar. ¿Cierto? Esto lo vamos a ver en los ejercicios prácticos, pero los proyectos de costos de viaje, los proyectos de recreacionales se ajustan mucho a la metodología de costos de viaje para determinar el bienestar. El siguiente método, la evaluación contingente, que es una evaluación más compleja, ¿cierto? Dado que se fundamenta en medir el impacto del bienestar mediante la disposición máxima a pagar, ¿cierto? Aplicando encuestas, ¿cierto? Aquí hay que ser muy cuidadoso porque este tipo de evaluación exige una alta calidad en el diseño del cuestionario, dado que aquí lo que se busca es elaborar preguntas que nos permitan conocer información de la disponibilidad a pagar por ese bien o servicio que va a ofrecer el proyecto. Estas encuestas se realizan a los beneficiarios del proyecto, a los beneficiarios potenciales del proyecto, y lo que permite es conocer qué familiaridad tienen con los beneficios, ¿cierto? Se hacen preguntas donde se lleva una situación hipotética, conocer sistemas de pago de esa población y las características socioeconómicas. Bueno, ya por último, vamos a conocer una relación comparativa, ¿cierto?, entre cada una de esas metodologías, ventajas y limitaciones. Y aquí prácticamente tenemos cada una de las metodologías vistas teóricamente. Ya en la segunda videoclase vamos a aplicar la práctica. Y bueno, ventaja del ahorro de costo es de sencilla aplicación, lógicamente con datos disponibles. Subestima beneficios sociales. Costo de mitigación, aquí es conocer el costo máximo claro del daño. Y una limitación es que ese costo máximo puede ser el costo del proyecto, es decir, de la inversión. Imagínense ustedes donde observemos un proyecto de inversión pública o privada donde el costo de mitigación es mayor al costo del proyecto. Ahí se está generando una situación bastante peculiar, ¿cierto? Dado que es más costoso mitigar que asumir los costos del proyecto. Precios hedónicos, ventaja es que nos permite conocer con mayor precisión y objetividad el precio de un bien o servicio. Y la limitación es que requiere que los mercados sean competitivos y que sean activos. Y la evaluación contingente mide la disposición directa a pagar, que esto es un concepto de bienestar. Al conocer la disposición a pagar de los consumidores nos permite conocer, ¿cierto?, su utilidad o el beneficio del consumidor. Limitaciones que aquí todo surge de un supuesto, ¿cierto? Estos supuestos deben tener mucha objetividad también, dado que aquí las respuestas están sujetas a un contexto en particular, ¿cierto?, para poder conocer esa disposición a pagar. Algo muy importante es que para seleccionar qué metodología vamos a tener en cuenta para la medición de los impactos, debemos garantizar la disponibilidad de datos. Esto es algo muy importante, es decir, hay que asegurar que los datos para poder medir los impactos del proyecto estén disponibles y a la mano, asequibles, datos asequibles, ¿cierto? Y lógicamente conocer las características propias del proyecto. Esto es algo fundamental para la medición de los impactos. Conocer a profundidad las características específicas del proyecto. Bueno, y por último, la referencia bibliográfica donde se sustenta la presentación de esta videoclase, y la presentación, lógicamente, soportada también bajo apoyo de inteligencia artificial, en este caso la aplicación IA GATMAT.